¿Qué tal, Rodolfo? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, Marilena, ustedes publicaron también con relación a esto el día de ayer un desplegado en el que manifiestan que con este decreto se avanza hacia la militarización del gobierno federal. Mira, así es, porque nosotros estábamos esperando el decreto, porque este decreto viene relacionado con la ley que se aprobó, con el cambio constitucional, porque fueron varias leyes que se aprobaron el año pasado. Entonces, supuestamente en este decreto, pues ya tenía que quedar claro cómo se iba a establecer la relación de las Fuerzas Armadas con la seguridad pública, que tenía que ser de manera extraordinaria, regulada, supervisada, fiscalizada, subordinada y complementaria, que es lo que marca la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, no fue así. El decreto sigue siendo completamente ambiguo en la manera como se va a supervisar a las Fuerzas Armadas. Luego no dice que vaya a estar subordinada, sino lo que dice es que gira instrucciones al secretario Durazo para que se coordine, no que lo subordine, sino que se coordine con el secretario de la Defensa y de Marina, ¿no? Entonces, pues todo sigue quedando completamente al aire. A ver, no se van a... Esta parte no la entendí, María Elena, si me puedes apoyar. No se van... Sí, por supuesto. A ver. Mira, lo que dice el cambio constitucional es que tiene que estar las Fuerzas Armadas subordinadas a una fuerza civil. Sí. Y en el caso del decreto no dice que vayan a estar subordinados, dice que se va a coordinar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Secretaría de Marina y Defensa, y es muy diferente decir que se van a coordinar a que van a estar subordinados a un mando civil, que eso no lo dice. A ver, entonces van a ser mandos binarios. Por un lado va a estar el ejército, sus responsables coordinándose con Alfonso Durazo en las tareas que tienen que realizar. Así es, y todos sabemos que cuando se coordinan, quien mandan, pues son obviamente los militares, porque además, pues ellos traen todos los recursos, ¿no? Lo vimos con la Constitución de la Guardia Nacional, que supuestamente es una institución civil, sin embargo, quien paga es la Marina y el Ejército. Entonces, pues de civil no tiene más que el nombre. Así y es. Ahora, con esto, pues lo que están haciendo es dejando completamente de forma difusa cómo va a ser la relación de las Fuerzas Armadas con la seguridad pública, lo cual es muy grave, y le quisiera explicar a tu auditorio que la gravedad está en que las Fuerzas Armadas no están preparadas para atender tareas de seguridad pública, aunque llevamos años dejándolas ahí, años en la ambigüedad, no están preparadas para eso. Entonces, lo que muy posiblemente va a suceder es que vamos a ver mucho más violaciones a los derechos humanos, o quizás también veamos la inmovilidad, como han estado hasta ahora las Fuerzas Armadas en contra del crimen organizado. También podría ser eso. Pero también deberíamos de analizar esta situación a la luz de otros sucesos que han venido pasando en el país, como por ejemplo, también hace unos días se anunciaron nuevos contratos por asignación directa para la Secretaría de la Defensa Nacional para que construyan sucursales del Banco del Bienestar. Sí. ¿No? Entonces, de esta manera, pues se va desnaturalizando la función castrense, y lo que están haciendo es un abuso de las Fuerzas Armadas al involucrarlas directamente en la construcción de una red que está diseñada para ampliar la dispersión de recursos clientelares con propósitos electorales, porque de otra manera pues no necesitaríamos construir sucursales bancarias. Incluido también el aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía.
Así es, también se les dio recursos, mira, se les han dado recursos para construir la base aérea, ahora para construir las sucursales bancarias, también se les dio recursos para los cuarteles en donde va a estar instalada la Guardia Nacional. Entonces también le están pegando al punto de flotación, ¿no? Porque el corromperlas resultará ser muy fácil, porque además no es que le estén dando este dinero a todas las Fuerzas Armadas, sino a grupos políticos específicos dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces también estás generando un problema al interior de las Fuerzas Armadas. Grupos políticos dentro de las Fuerzas Armadas. Claro, porque las Fuerzas Armadas no es un solo bloque, ¿no? Sino adentro de las Fuerzas Armadas hay diferentes grupos. Por ejemplo, en el sexenio pasado el presidente Peña escogió de un grupo del que ya se venían de ahí escogiendo a los militares que eran secretarios. Ahora el presidente López Obrador decidió dárselo a un general que está en otro grupo, ¿no? Entonces, aunque hacia la parte de afuera lo veamos completamente vertical y como un monolito, en realidad las Fuerzas Armadas pues no son un monolito, ¿no? Porque están conformadas por seres humanos. Esto me hace remontar a la época de la posrevolución, cuando pues los presidentes en turnos, Álvaro Obregón, pues trata de neutralizar a grupos políticos también de militares, y cuando cuando Plutarco Elías Calles en el Maximato también desterra a varios de los militares, cuando Lázaro Cárdenas lanza a Estados Unidos a Plutarco Elías Calles, y cuando finalmente llega un presidente civil como para apaciguar esos ímpetus que tenían los militares. Pues con esto lo que me estás diciendo, María Elena Morera, es que le están dando más zanahoria al conejo y va a despertar la codicia. Claro, exactamente es eso. Mira, llevábamos ya varios sexenios en los que se les mantenía fuera del ámbito político. Sin embargo, desde el presidente Calderón, que los saca a las calles y empiezan a interactuar mucho más también políticamente, más con el presidente Peña, y bueno, pues ahora abiertamente con el presidente Calderón, les está dando el país en bandeja y está dejando a otros grupos, además civiles, fuera de todas las decisiones del gobierno, porque si estamos viendo que los militares hacen aeropuertos en lugar de usar los recursos que dejamos ahí enterrados en Texcoco, y a todos los inversionistas que quitamos, ¿no? Y después vemos que les dan muchos otros negocios y que al mismo tiempo los usan para seguridad nacional, como para seguridad pública, para lucha en contra del crimen organizado, como para delitos del orden común, pues terminas haciendo de una gran institución como es el Ejército Mexicano, pues lo empiezas a dispersar en tantas cosas que al rato no sé si van a saber cuál es realmente su misión, ¿no? Que esa es una de las cosas que también nos quejamos de la Guardia Nacional, que les pusieron 47 misiones distintas, o sea, 47 acciones distintas, lo cual hace pues que no tengas una misión específica en la que te puedas desarrollar. Así es, sí, son demasiadas las tareas a las que te tienes que enfocar, y finalmente, como dice el refrán, el que a dos amos sirve, con alguno queda mal, y finalmente no están cumpliendo con la función para la que fueron creadas. El tema de fondo, María Elena Morera, es que existen dos riesgos por lo que mencionas. Uno es la militarización del país, en donde los derechos humanos se pueden trastocar, y dos, que se le está dando demasiado poder y atribuciones a un ejército que está perdiendo la esencia y la misión para la que fue creada. Así es, creo que lo resumes muy bien, así es como lo pensamos. Y por otro lado, pues están dejando en el colapso completo a las corporaciones de policías locales, ¿no? Que me parece que también es un punto importante que hay que tomar en cuenta, porque cada vez que metemos más al ejército, hacemos que los gobernadores se despreocupen más del tema de seguridad. Así es. Dime, María Elena Morera, si puedes, si quieres opinar. Hace un momento platicaba con Beatriz Pajés, la periodista,
y decía que los dictadores construyen su propio ejército. Tú, desde tu punto de vista, si lo quieres opinar o no, ¿que consideras que el presidente está construyendo su propio ejército en ese plan o en esa visión que tiene de ser un dictador? Pues mira, yo creo que, a ver, nosotros pensamos eso en algún momento con la Guardia Nacional, pero en el momento que ya no se le dieron recursos este año, pues dijimos, pues no va por ahí, porque no puede construir un ejército sin recursos. Claro, sí. Sin embargo, hoy que ya le da a través de este decreto toda la fuerza al ejército mexicano, pues sí puede ser que dentro de esta cúpula a quien le está dando todo el dinero, pues también les esté dando toda la fuerza y esté construyendo un ejército propio. Pues sí puede caber en las posibilidades, y por lo menos hay que reflexionarlo y hay que señalarlo, y ojalá no suceda así. Pues esperemos que no vaya a suceder así. Marilena Morera, eres muy gentil en tomarnos la llamada y en compartirnos el punto de vista de tu organización Causa en Común. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la llamada, que tengan un buen día, un abrazo a todo tu auditorio, y ojalá cada vez los ciudadanos podamos hablar y podamos alzar más la voz para evitar que este gobierno continúe destruyendo nuestras instituciones, nuestra democracia y nuestras libertades. Así es, lo dices y lo dices muy bien, Marilena Morera. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.